Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Actualidades para Todos. En esta ocasión contamos, como las veces anteriores, nuestros queridos amigos Emilio Carrillo y Juan Torres, Emilio Carrillo, con los que compartiremos los temas que están vibrando en la actualidad en los medios de comunicación y los trataremos desde un punto de vista, digamos, distinto, en función del sentir de cada uno con respecto al tema que tratemos. El primero, porque está muy candente, es la reciente autorización del Parlamento de Cataluña al inicio del proceso independentista catalán. Esto lo tratamos ya en el anterior programa, pero es un tema que se va a repetir porque para los españoles y para en general Europa yo creo que tiene una trascendencia importante. Entonces, si os parece, supongo que estáis al tanto de, aunque no seguimos mucho las noticias normales, pero son noticias que trascienden del ámbito normal y nos afecta a todos de una manera u otra. Comentamos, si os parece, aunque ya hablamos sobre 20 minutos el programa anterior, hablamos hoy un poquito más hacia dónde pensáis que nos está llevando este proceso de enfrentamiento entre españoles y entre catalanes y de qué forma podemos las personas que estamos de alguna forma en un camino de conciencia, de plantearnos las cosas desde otro punto de vista, podemos actuar. Bueno, yo creo que es un asunto complejo con muchas dimensiones, pero en principio se me ocurre que con tres fundamentales, ¿no? Una, la que tendría que ver con la relación de Cataluña con el resto de España. Es evidente que ahí se ha producido un proceso de desencuentro evidente. No hace falta sumar al milímetro para darse cuenta de que una parte muy grande de la población catalana, de una manera más potente o menos, no está contenta o no desea que su relación con el resto de España sea la que ha habido. Eso es un problema que hay que abordarlo en términos de respeto mutuo, capaz de apreciar el sentimiento del otro y de no establecer el prejuicio de que la otra parte es la que tiene el problema o la que tiene que ajustarse a lo que uno desea. En segundo lugar, hay una problemática no menos importante, me parece a mí, que es dentro de Cataluña, en donde se está abriendo una brecha que puede llegar a ser muy grave, ¿no? No se puede aceptar de ninguna manera que la primera dimensión del asunto, que es la dimensión Cataluña y el resto de España, sea el asunto. O sea, eso no es cierto y es una mentira y por lo tanto como tal hay que tratarlo. Y luego creo que también tiene una dimensión, es la dimensión, digamos, de esa parte de Cataluña que desea romper, pero que desea romper ¿cómo? Y de qué manera, anteponiendo su idea de Cataluña a la idea que puedan tener sus compatriotas y por encima de la voluntad de cualquier otro compatriota. Es verdad que eso también se da en el resto de España con ese nacionalismo españolista, a veces incluso más duro y más pernicioso que el periférico porque ha tenido el poder, ¿no? Pero creo que también eso es una reflexión que hay que poner sobre la mesa, ¿no? ¿Dónde puede llegar la vindicación de un pueblo, de un grupo social que solo se escucha a sí mismo, ¿no? Te da fuerte, sí. Por mi parte, lo que comentamos ya en el programa anterior y a lo que ha comentado Juan, la verdad es que poco que añadir. Quizás solamente volver a subrayar la importancia del diálogo en cualquier proceso de este tipo, que es precisamente lo que ha faltado y lo que está faltando. No hay diálogo. No hay diálogo ni por una parte ni por otra, ¿no? Y el diálogo para solventar situaciones como esta es crucial. Después también recordar algo absolutamente evidente, ¿no? En la que muchas personas de corazón así sentimos, ¿no? Que todo este lío de fronteras o de territorios rotos no es lo que sentimos en nuestro corazón. Lo que sentimos es precisamente que el planeta es uno, que la humanidad es una
Y ya si se hace extraño que estemos divididos en 200 y pico de países, ¿no? Con 200 y pico de banderas, que también ahora dentro de los países y con cada bandera surjan más banderas y más divisiones, pues a mí desde el punto de vista del corazón se me hace extraño. Y dicho lo del diálogo que va unido al respeto que ha comentado Juan y subrayado también esta extrañeza, ¿no? Porque desde la unidad todos estos procesos de división pues van como a contracorriente, y da igual quién lo inspire y bajo la bandera que lo inspiren van a contracorriente. Quizás uniendo ambas cosas o como corolario de ambas cosas, fui claro en el programa anterior y también lo soy ahora. La única salida que yo veo a la situación que hay ya no solamente en Cataluña, sino latente en otros puntos del territorio del Estado español, como es el País Vasco, porque lo que está aconteciendo en Cataluña no es sino el preámbulo de lo que va a acontecer en el País Vasco. No le veo otra solución posible que la expresión libre de los ciudadanos y el utilizar un método democrático como es un referéndum de autodeterminación, no le veo otra. Y personalmente no me vale la razón de que no está previsto en la Constitución. Vamos a ver, como que no está previsto en la Constitución, tampoco estaba previsto en la Constitución que pagarle la deuda pública a la banca privada sea prioridad absoluta y se cambió en una semana, ¿no? Entonces no me vale que la Constitución, la Constitución es algo vivo que habrá que ir adaptando a las necesidades de la sociedad española, ¿no? Y personalmente creo que, como corolario, insisto, yo me decantaría claramente, ¿no?, por un referéndum donde lo que resulte y asunto solucionado. Sí, y además los referéndums no son fijos permanentemente en el tiempo. No hace mucho ha habido un referéndum en Escocia y no ha pasado nada. Ha salido no a la independencia como podría haber salido sí. Y eso no conlleva que a lo mejor dentro de 10, 15 o 30 años nuevamente los movimientos sociales que han impulsado este referéndum pongan sobre la mesa la realización de otro. En un país tan, entre comillas, desarrollado, tan equilibrado como es Canadá, hay un estado, que es Quebec, que tienen referéndum de independencia cada X años, porque los que salen derrotados, que son los que piden la independencia, tienen la fuerza suficiente como para proponer que al pasar un tiempo se vuelva a hacer un referéndum. Y no pasa nada, es decir, allí no ha ocurrido nada, ni se ha destruido el estado de Canadá. Entonces yo creo que nos ponemos demasiado tremendistas y que cuando se da una situación como esta, tenemos que ir a, por lo menos, el único recurso sensato que yo vislumbro, que no es la imposición, que no es nada que tenga que ver con que lo que yo digo es lo que se hace, sino simplemente utilizar un medio democrático como es la autodeterminación. Y además creo que sería bueno que fuéramos metiendo esta práctica en muchas cosas de nuestra vida social, que no solamente sea para el tema territorial, sino para otras muchas cosas, donde la sociedad, donde el ciudadano pueda expresarse con toda libertad sobre muchos temas que hoy día son hurtados por el debate político y por el debate entre partidos políticos. Ya lo comentamos. La pregunta era un poco más, como esos son lo que estáis comentando, labores o tareas encomendando a las instituciones, y las instituciones no van por los caminos que planteáis de diálogo, de referéndum, no van por ahí, van por el enfrentamiento, está enfocado todo al enfrentamiento. Entonces, la persona individual que sentirá como quiera, independentismo o no, pero la persona, ¿qué puede hacer, ¿no? ¿Qué puede, en conciencia? Yo como colaboro a evitar este disparate al que las instituciones nos están acorralando, ¿no? Es un poco, era más la pregunta, más que las instituciones que sabemos que no van por ese camino de diálogo, ¿no? Que no se sientan a dialogar y decir, oye, vamos a arreglar esto, no, cada uno defiende su postura, en vez de ponerse en lugar del otro, decir, vamos a consultar, yo estoy de acuerdo. Pero dado que eso se está planteando, las personas que quieran vivir en paz, digamos, que quieran decir, oye, a mí no me interesa esto, pero me estoy metiendo en un callejón que ya no me hablo con mi familia, los amigos, o me hablo y ya hay que se está produciendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Se le puede decir algo a esas personas que no quieren entrar en esa batalla campal, por decir algo, que se está produciendo ya, donde se están dejando de hablar amigos o familias, que se puede recrudecer, ¿no? Hombre, en las instituciones, por ejemplo en las catalanas, en la institución donde hoy se ha tomado esa decisión, quienes están allí son las personas que a su vez resultaron elegidas por las personas que fueron a votar y que mayoritariamente le dieron su confianza a un grupo de fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que las personas nos podemos manifestar de muchas maneras, no solamente votando, sino en la calle, en nuestras conversaciones, en nuestros puntos de vista, y yo creo que esa
como decía Emilio, el problema es que esa es una falta de nuestra sociedad, una carencia, ¿no? Que es la posibilidad de convertir la democracia elementalmente representativa en una democracia deliberativa, en el resultado de un debate, de una conversación social sobre las cuestiones, ¿no? Entonces yo lo que creo que podemos y debemos hacer las personas es tomar la voz, hacer que nuestra voz se oiga y que nuestra voz contribuya a que se genere una preferencia social. Pero las preferencias sociales no se forman, hombre, en el caso de nuestras sociedades, ¿no? No se forman de otra manera, sino en función de las voces que más o menos fuertes se oyen. Lo que ocurre es que, primero, yo creo que ni nos esforzamos por que se oiga nuestra voz, y luego, en segundo lugar, porque a veces tenemos o creemos que nuestra voz se va a oír en aquello que está hecho para que se oigan otras voces, ¿no? A veces le oigo a compañeros, amigos de partidos de izquierdas, progresistas, que dicen que no nos sacan nunca en los medios. Digo, hombre, pero ¿cómo te van a sacar si ese medio es del Banco de Bilbao, del Banco de Santander, que se mete allí su dinero para que ese medio le proteja? Lo que tienes que hacer es crear otro medio de comunicación en el sentido estricto del término, ¿no? Entonces creo que nos falta eso, nos falta el contacto, y lo que podemos hacer la gente es eso, hablarnos y conformar una opinión colectiva que se transforme en una preferencia colectiva que se traduzca en un poder de nueva naturaleza también colectivo. Es que eso es como se ha hecho siempre el cambio en la historia de los seres humanos. Que cuando hablamos de instrumentos como el del referéndum de autodeterminación, claro, y al hilo ahora de la precisión que tú nos pides, ¿no? Estamos asistiendo a una dinámica de confrontación, sí, que está marcada por el dominio. Sí. Alguien intenta dominar a alguien, ¿no? Es una dinámica, por tanto, de dominio. En esa dinámica de dominio, todo lo que se plantea se entiende como imposición. Imposición de mí hacia ti o de ti hacia mí. Y no hay forma de salir de ese debate, porque la propia dinámica, el lecho de ese río, el cauce de ese río, está marcado por el dominio. Desde el punto de vista de lo que compartir con estas personas que tú haces mención, yo que voy mucho a Cataluña, que tengo mucha relación con personas que residen allí, lo importante es que esa dinámica de dominio sea sustituida desde cada uno, y por supuesto desde el punto de vista colectivo, por una dinámica de cooperación. Plantear el referéndum de autodeterminación no puede ser para mantener la dinámica de imposición, de dominio, porque entonces, antes muy bien Juan lo apuntaba, eso no va a dar lugar sino a confrontaciones futuras, incluso dentro a lo mejor del posible Estado catalán independiente. Una dinámica de cooperación lo que debe hacer, entre otras cosas, es que instrumentos como este sean normales, y que cuando mediante un instrumento como un referéndum sale A o sale B, eso no se contempla como una imposición, ni se contemplan como un partido de fútbol donde yo te he ganado a ti y tú has perdido, no. En cuanto que todo eso se ha planteado en dinámica de vencedores y perdedores, estamos en la dinámica de dominio, que no va a conducir nunca, nada más que a un callejón sin salida, a crear problemas donde no los hay, a convertir lo fácil en complicado, mientras que una dinámica de cooperación ocurre todo lo contrario, que cualquier cosa que ocurra como la dinámica de cooperación, pues se entiende desde el respeto, se entiende desde el diálogo. Esto no es un partido de fútbol, esto no es un campeonato de liga, esto no se trata de ganar ninguna carrera, sino simplemente se trata de articular una vida en común, de una forma en la que podamos estar cómodos y donde nadie se sienta ni herido ni se sienta impuesto con relación a otro, ¿no? Y en esa dinámica de cooperación sí podemos hacer muchas cosas en nuestro día a día, en la forma de comportarnos, en la forma de hablar, en la forma de expresarnos con relación a estos asuntos. Oye, que esto no es un tema, no sé, se me viene a la cabeza, perdonar porque no quiero llevar el asco a mi sardina futbolística, pero el man que pierda. Y mira, que no pasa nada, es decir, que si el referéndum sale A o sale B, que no pasa nada. Siempre que haya un respeto y mi posición, porque tú hayas ganado, no sea una posición que tengamos que tirar a la basura, ¿no? Mi posición sigue siendo igualmente respetable, ¿no? La base de todo el respeto, ¿no? Cambiamos de tema.
Me ha llamado la atención que ha salido una noticia, no sé si llegará a buen término o no, que en México se está planteando la legalización de la marihuana. ¿Eso qué resuena en vosotros? ¿Qué vibra ahí? Porque hay muchas cosas ahí. Bueno, yo creo que es una polémica, un debate ya antiguo, ¿no? Cuando se legaliza una sustancia nociva, o que puede ser nociva, en función del uso que se haga, sabemos casi con seguridad lo que va a ocurrir. Es, primero, que va a desaparecer todo el aparato criminal de contaminación, de suciedad que lleva consigo el tráfico ilegal, que es lógicamente un tráfico que se realiza al margen de cualquier tipo de prevención sanitaria, etc. Y por lo tanto eso tiene grandes ventajas sobre el consumo, porque es siempre un consumo menos adulterado, menos peligroso y por lo tanto pues menos dañino para quien lo consume individualmente y para la sociedad. Ahora, la otra parte negativa, o que puede ser negativa, es que la legalización tanto de la marihuana como en general de la droga, pues prácticamente con total certeza supone también un incremento en el consumo. Entonces ahí tenemos una ventaja, un inconveniente que nos lleva a tener que decidir. Es decir, son dos elementos que desgraciadamente no se pueden tener al mismo tiempo. Lo que yo creo que lleva a eso, a la conclusión a la que lleva es que parece necesario que cualquier estrategia de legalización de sustancias de ese tipo, como podría haber sido, se tendría que haber hecho con el tabaco, con el alcohol, tiene que ir acompañada de una política o de una estrategia que permita que la libertad sea responsable, ¿no? Es decir, que la libertad no sea solo el resultado de elegir algo porque lo tengo más cerca, sino porque realmente pues quiero hacer de esa elección una elección sensata, medida, bien analizada, ¿no? Y por lo tanto no peligrosa para quien lo hace o para la sociedad, ¿no? Eso es como yo veo en general el tema de las drogas, y mi experiencia en el debate de haber hablado mucho con juristas, economistas en este terreno, pues es que es un debate que tiene ese aspecto positivo, posiblemente indiscutible, pero luego un aspecto normativo de preferencias, es decir, dónde pone uno su opción personal. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que eso es algo que la sociedad tiene que decidir. Hay quien le da más importancia al hecho de que se eliminen todos los aspectos negativos que tiene el tráfico ilegal, y hay otros que le dan más importancia al problema que puede llevar consigo el incremento en el consumo. Yo compartiría con vosotros varias cosas. En primer lugar, el uso de drogas en la sociedad, fundamentalmente occidental, es masivo. Y entendiendo además como droga lo que las drogas realmente son, que no son solamente los estupefacientes, ni es solamente la bebida alcohólica. Hay multitud de drogas, de mucho tipo, drogas que cotidianamente están siendo esparcidas desde los medios de comunicación, desde el denominado sistema educativo, desde un montón de plataformas sociales que teóricamente están muy bien asentadas y reconocidas, entre comillas, pero que son unas grandes productoras de drogas y que a la gente la hace adicta a un montón de cosas que no tienen que ver con su empoderamiento, que no tienen que ver con el encuentro con uno mismo, que no tienen que ver con la puesta en valor de los dones y talentos que uno tiene, y de eso hay una enorme cantidad de drogas. Y sobre esas drogas nunca se habla. Están tan metidas en el sistema que no parecen drogas, parece como si fueran lo normal, pero no son normales. Son sustancias, son mensajes, son comportamientos, son pautas, conductas, paradigmas con adicción y que provocan en las personas efectos muy parecidos a los de los estupefacientes. Compartido esto, en segundo lugar,
Lo que yo puedo compartir es en nuestra vida cotidiana de cada uno romper con todas esas drogas, con todas, desde la marihuana al alcohol, pasando por toda esa enorme variedad de adicciones, pautas, comportamientos que nos aprisionan, que nos hacen tener miedo a la vida, que nos impiden realizarnos como somos. El romper con todo eso, desengancharnos de todo eso. Y lo que voy a decir ahora, por tanto, esto es una premisa que es superior a lo que voy a comentar ahora, el desenganchar. Y en tercer lugar y último, con estas premisas, no voy a andar con rodeo. Yo legalizaría los estupefacientes, la marihuana, la cocaína, la heroína. Yo no tendría ningún tipo de temor a la legalización de eso, por la sencilla razón de que hay multitud de drogas que están ya legalizadas, las que se llaman así y las que no se llaman. Y el planteamiento que yo hago y la distinción que ha hecho Juan, yo creo que lo sitúa muy bien. Tal como yo lo siento, los daños que están produciendo a la sociedad la ilegalización, por lo que el tráfico de droga conlleva, por toda la mafia y los comportamientos mafiosos y delictivos que conlleva ese tráfico de droga, son muy superiores a lo que podría derivarse de ese incremento que posiblemente se daría de un mayor consumo de esos estupefacientes. Leía no hace demasiado tiempo, no sé si será exactamente así o no, que el mercado de la droga es el que más mueve en cuanto a fondos monetarios en el planeta. Es el mercado que más dinero mueve. Y no se trata ahora de caer en la paranoia, pero detrás de muchos de estos debates y de muchas de las posiciones que están adoptando los gobiernos, yo estoy viendo también la influencia de esos poderes que están manejando ese mercado, un mercado que se vendría abajo por completo en el caso de la legalización. Y tenemos que tener en cuenta que esos mercados, además de mover mucho dinero, ese dinero se mueve fundamentalmente como dinero negro. Y tendríamos que ser conscientes de que la banca privada, no solamente mueve el dinero blanco, sino que es esa misma banca la que mueve el dinero negro. Yo esto lo he compartido con amigos y amigas porque a veces en el debate, cuando entramos en estos mercados oscuros, y el mercado de la droga lo es, el mercado de armas lo es, el mercado de la trata de blancas, que hay una gran trata de blancas a escala planetaria, lo es. Cuando analizamos estos mercados, parece como si los flujos monetarios que surgieran de ellos se canalizan mediante intermediarios financieros distintos a los intermediarios financieros que todos conocemos. Pero eso no es así. Que los intermediarios financieros son exactamente los mismos. Y esos bancos con esos nombres que todos conocemos, donde tenemos nuestras cuentas corrientes, o donde tenemos lo que sea, o por donde cobramos las nóminas o pagamos los recibos, son exactamente los mismos que están instalados en los paraísos fiscales. A veces incluso no cambian ni de nombre, que es lo más gracioso. En otras ocasiones se buscan sociedades filiales, pero que pertenecen a la misma entidad bancaria. Y son esas entidades financieras precisamente las mismas las que están moviendo todo ese dinero. Y es curioso porque después esos medios de comunicación, propiedad de esas entidades financieras, que son los que mueven el dinero negro, son los que ante debates como este salen con pronunciamientos muy solemnes en contra de la legalización. Claro, usted, claro que está en contra de la legalización, como que usted pertenece a y se está lucrando debido al movimiento de dinero negro que está provocando el mercado de drogas. Entonces yo creo que con todo eso se terminaba simplemente con la legalización y a partir de ahí, bueno, pues la responsabilidad de cada cual, la sociedad a través de los mensajes de salud, a través de los mensajes de conciencia, el ir provocando un desenganche, pero no la ilegalización, porque eso es lo que está provocando, es lo que está provocando. Pero mira, Emilio, una matización. Yo que ya te digo que he tenido muchos debates sobre esto y no termino de tener las ideas claras, porque te podría poner un ejemplo que tú mismo has citado, el tráfico de armas. Sin duda comporta un comercio ilegal, criminal, nefasto. La solución es, como en Estados Unidos, legalizar el comercio de armas. Creo que sería una solución claramente insatisfactoria y me atrevería a decir que incluso el libre acceso a las armas en Estados Unidos es menos problemático que el libre acceso a la droga, porque eventualmente vemos a un muchacho, a un joven o a un adulto que tenía en su casa un rifle y se ha puesto a pegar tiros.
pero el que consume heroína o el que consume cocaína no es que eventualmente vaya a tener un problema, sino que casi lo más probable es que lo tenga en cualquier caso. Entonces, mi planteamiento es que no tengo la más mínima duda de que para combatir un mal social grandísimo como es el crimen asociado al tráfico de estupefacientes, lo mejor es legalizarlo, porque de esa manera anulas el tráfico y la criminalidad asociada. Ahora bien, la cuestión es que la alternativa no puede ser solo la legalización de la droga, porque el problema del incremento en el consumo de la droga puede llegar a ser efectivamente acompañado de lo que tú estás diciendo, muy importante. Entonces simplemente lo que yo señalo es que la legalización, que insisto, creo que es necesaria para acabar con el crimen que supone el tráfico, no con el crimen, sino con la multitud de crímenes que lleva asociado el tráfico, la legalización debe ir asociada a una política pública educativa, de fomento de la responsabilidad, de generación de hombres y mujeres libres, en definitiva, que puedan pasar sin ningún temor por un estanco donde se dispensa un estupefaciente sin caer, ¿no?, en la irresponsabilidad que pueda llevarle a tener un problema. El caso del alcohol, el caso del tabaco, es una variable digna de estudio y que nos indica hasta qué punto, pues luego, claro, los productores legales también tienen estrategias para generar adicción a lo que están generando, ¿no? Entonces, el tema es un poquito más complicado. En una de sus dos partes, seguramente es muy clara, y eso nos lleva a la legalización como alternativa, pero en la legalización, ojo, pueden aparecer problemas. Esta pregunta me vino porque cuando vi la noticia me trajo a la memoria que yo con 14 años fumaba y bebía cerveza con 14 años. ¿Y sabéis por qué lo hacía? Porque estaba prohibido. En mi casa no me dejaban fumar ni beber. Y entonces con 16 años empecé a trabajar y entonces empecé a fumar delante de mi madre. Como te vea tu padre y tal. Tengo edad para trabajar, tengo edad para fumar. Ya me atreví a fumar delante de mi padre. Y mi padre, fumando, digo, no tengo edad para trabajar. Empecé a trabajar en un banco. Tengo edad para fumar. Y entonces cuando ya me lo permitían, dejé de fumar. Y actualmente ni fumo ni bebo, ¿no? Pero estaba prohibido y eso me atraía, esa prohibición. Entonces cuando vi la noticia, yo más que la prohibición, ahora mismo ya tiene otra conciencia, ¿no? Y ya, bueno, pues en libre albedrío decido y soy responsable, ¿no? Pero entonces me llamó la atención el tema de la prohibición y lo que me atraía. Yo, de hecho, a mis hijos y a mi hija que tiene 13 años no le prohíbo. Si en casa tomamos una copa de vino con la comida y ella coge el vaso tranquilamente y toma un buchito si quiere. Y se lo he dicho, no tienes prohibido fumar o beber, pero hazlo en casa. Hazlo en casa, que nosotros veamos, si te pones marea, lo hagas en casa, ¿no? Y hablando de la adicción, sabéis que, por ejemplo, la Coca-Cola, y no estoy haciendo publicidad de nadie, y en todo caso publicidad negativa, una lata de Coca-Cola tiene 350 gramos de azúcar. ¿Y sabéis por qué le echa tanta azúcar la Coca-Cola? Porque crea adicción. Y es azúcar refinada. O sea, azúcar con todo lo que lleva el azúcar. El llenar a la gente de azúcar, o llenar de sal refinada, o llenarnos de flúor. En fin, hay una cantidad de cosas que están permitidas legalmente y que si somos conscientes, la leche, ¿qué animal mamífero toma leche cuando ya está destetado y no es de su especie? ¿Qué animal? El hombre. Yo no tomo leche desde hace de toda la vida, no me ha apetecido la leche, no la he vibrado, ¿no? Pero eso está autorizado, está permitido, ¿no? Entonces la marihuana está prohibido y genera un negocio que los propios interesados. Es un poco la reflexión desde mi punto de vista de la experiencia, ¿no? Se libera, ¿estamos preparados las personas para tomar conciencia de lo que es apropiado hacer o no? Evidentemente no. La prohibición, en fin, esto es un diálogo que se abre, que podíamos estar bastantes programas, pero que me llamó la atención por eso, está prohibido. Y porque está prohibido, lo voy a probar, ¿no? Si a lo mejor estuviera... Pasa algo semejante, semejante, no tiene ni el volumen ni el calado, ¿no? Pero, por ejemplo, con la prostitución, ¿no? Es decir, que hay una serie de mercados
ya que los tres somos economistas, hay una serie de mercados que se basan en la ilegalización de la actividad, y que en cuanto que la ilegalización desaparece, ese mercado se transforma radicalmente en otra cosa, desde luego sin la conflictividad a la que estamos haciendo referencia. O sea, yo leía también recientemente, veía un comentario de un amigo en un vídeo, donde hablaba de que en Andalucía, que para las personas que sigan este vídeo no tengan el dato, hay 8 millones de habitantes, somos 8 millones de habitantes aproximadamente. El cálculo de mujeres que ejercen la prostitución es de cerca de 80.000, que yo posteriormente le he pedido que me confirmara el dato. Digo, mira, quizá te equivocaste en esta apreciación. Dice, no, los estudios que hay de acercamiento a la realidad de la prostitución en Andalucía es que puede haber unas 70.000, cerca de 80.000 prostitutas, mujeres que ejercen la prostitución. De verdad que me quedé estupefacto, porque vamos, es que es un tanto por ciento tremendo, que si ya no lo comparamos con los 8 millones de habitantes, sino con la población ocupada andaluza, es un porcentaje tremendo. Y con mujeres, y mujeres en edad, pues es y a partir de ahí ni que decir tiene que un tanto por ciento muy, muy elevado de esas 80.000 mujeres que ejercen la prostitución lo están haciendo de forma forzada, lo están haciendo mediante tráfico de blanca, lo están haciendo en condiciones mafiosas que todos conocemos, y por supuesto en situaciones que para ella misma ni tienen los derechos laborales que como trabajadoras, entre comillas, en caso de que fueran voluntarias, deberían tener, ni tienen seguridad social, ni tampoco pagan impuestos, y la actividad se desarrolla en la más absoluta mercado negro. Sí. Y frente a cosas como esta, de verdad, yo creo que hay que dar un pasito para adelante, ¿no? Pero yo no estoy seguro, no sé si discrepar un poco en la idea de que lo prohibido, no estoy seguro de que sea lo que no te digo, incentivo. A mí lo que me atraía sí, a ti sí, edad, sin duda, pero es que es un caso en el que no te llamaba tanto la atención lo prohibido como, digámoslo, era no consentido, y era también una manera de autoafirmarse, ¿no? Sí. Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Sí. Pero si algo es legal, frente a lo ilegal, el consumo es mayor. O sea, la inmensa mayoría de la gente, si tuviera que cometer un delito para fumar o beber una copa o fumarse un porro, se lo pensaría. La inmensa mayoría de la gente. Naturalmente hay quien el riesgo le supone un añadido y un atractivo, pero la mayoría de la gente me da la impresión de que no reacciona ante eso, ¿no? O sea, el incremento del consumo se iba a producir. Entonces hay que hacer políticas, hay que hacer estrategias que de alguna manera desincentiven eso. Fíjate, Juan, hablando de esas acciones públicas que van dirigido a una conciencia de salud, que van dirigido a una conciencia de responsabilidad, lo que ha sucedido con el tabaco. Claro. Es decir, en el tabaco sí ha habido una toma de posición de los poderes públicos muy clara, donde lo que se le ha transmitido a la gente con rotundidad, mire usted, fumar aquí no se puede fumar. No, fumar mata, o sea, usted que sepa que se está contaminando y se está matando, ¿no? Efectivamente, yo coincido contigo que la legalización de los estupefacientes tendrían que ir unidos a políticas públicas tan contundentes, cuando menos, como se ha hecho con el tabaco. Yo creo que es un buen ejemplo. Y el tabaco, pero no el tabaco que se comercializa, sino el tabaco en origen no tiene los componentes que tiene el tabaco que se comercializa, que está hecho precisamente... En fin, es un disparate. Vamos a pasar de tema porque esto es apasionante, pero hay otros temas que me apetece comentar o que compartamos. Se cumple esta semana 40 años de democracia en España. Hace 40 años, los tres estábamos, sin decir qué edad tenemos, los tres estábamos en la universidad. Más o menos. Sí, claro. Y os acordaréis, a mí no se me olvida una imagen de saliendo de una clase en la universidad, en Reina Mercedes todavía, la Guardia Civil dentro de la universidad. Fue espectacular. La pregunta o el comentario me sugiere, ¿qué ha cambiado en 40 años en España? ¿Qué ha cambiado básicamente en España? ¿Hemos cambiado algo? Porque el programa este, que es un gran medio de comunicación, dice 40 años, ¿en qué hemos cambiado y tal? Y quiero compartir con vosotros de esa época de estudiante que estamos cuando empezaba la democracia en España. Bueno, hablaremos de democracia, si es democracia o no lo que tenemos, ¿no? Pero que se abría un periodo distinto al que teníamos hasta entonces. Hasta ahora, básicamente, habéis notado, evidentemente, todo evoluciona, pero ¿cómo os sentís? El cambio es espectacular, vamos a ver, o sea, es entre que no tener libertad y tenerla,
no tener democracia y tenerla. Otra cosa es que la libertad sea imperfecta y que la democracia deje mucho que desear, pero no exista. Hombre, frente a la democracia, entre comillas, que había cuando Franco y la que hay ahora, a mi modo de ver, hay una diferencia considerable. O sea, es que nos metían en la cárcel. O sea, Sí, es que corríamos delante de la policía. Es que si a no mí sé. me suspendían una asignatura, me quitaban la beca, me metían en la cárcel. O sea, es que compañeros míos, ayer hablé con un amigo que me llamó de Madrid, que fui yo a la comisaría con otros más porque lo habían detenido, o sea, por hablar en una asamblea. Eso no pasa hoy. Sí. Y la diferencia es grande. O sea, si yo tuviera que vivir ahora con la tensión de que mañana a mi hijo se lo llevaran a la cárcel y le echaran por alto su carrera profesional o sus estudios, pues francamente viviría mucho peor. Diría que vivo en un sitio diferente, y en la época de la dictadura no se podía votar, no podíamos votar, o sea, por lo tanto la diferencia es entre el blanco y el negro. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que la democracia en la que hemos vivido, el sistema político en el que vivimos, es el resultado de un pacto hecho con patas muy diferentes, de muy diferente poder, en el que las izquierdas, los movimientos progresistas, pues no pudieron o no supieron imponer una voluntad diferente frente al poder establecido, y el poder establecido logró que se produjeran cambios en el sistema político, en el sistema de representación política, para mantener prácticamente intacto el poder de grupos oligárquicos que habían venido dominando España desde decenios. Y la prueba evidente de ello es que si uno repasa las empresas del IBEX 35 o incluso las instituciones, ministros, están los mismos apellidos que cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? O sea, seguramente ahora no lo tengo en la memoria, pero si ahora nos fuésemos al gobierno que había en el año 75, pues si no eran ya los mismos porque han ido muriendo, pues son los hijos. O sea, es que los apellidos, no voy a decir ahora ninguno por si alguien se siente afectado, eso sí que ha ocurrido, y estamos viviendo en una democracia muy oligarquizada, con unos grupos de interés extraordinarios que cercenan de una manera muy directa y muy rotunda la posibilidad de vivir una democracia auténtica. Lo que ha pasado en estos últimos años con el Partido Popular, un Partido Popular que no ataca, que no condena a la dictadura, que defiende a sus símbolos, en fin, pues es una expresión de que esta democracia es bastante coja, ¿no? Hablando de lo que ha sido la evolución, ¿no? Volviendo al eje de tu pregunta, la evolución de la sociedad española desde los 40 años que vienen marcados, entiendo, por el referéndum de la Constitución, ¿no? Del 6 de diciembre del 78. Bueno, el 75 ahora, se habla cuando fue la muerte de Franco, ahora sí, pero hace 40 años, sí. Vale. Más o menos son los 40 años que ahora se celebran de esa democracia, que fue cuando murió Franco, y cuando murió Franco me refiero a ese día en la universidad. El 20 famoso. Noviembre, sí, José Antonio. Entraron en la universidad, la policía, en fin, fue un tema fuerte impacto, ¿no? Ahora, antes los que hacían política corrían delante de la policía, y ahora los políticos parece que son los que envían la policía para evitar, ¿no? Han cambiado los papeles, ¿no? Pero bueno, es un poquito, da igual, de 30 y tantos años, pero situarnos del 75 sí, para acá, ¿no? Sí, más o menos. Yo pondría el acento en lo siguiente. Obviamente la sociedad ha evolucionado tremendamente, y hacer el listado de las manifestaciones y plasmaciones de esa evolución sería interminable, estaríamos hablando horas y horas y horas. Y diríamos que este país, en términos generales, es un país en el que se vive mejor que se vivía antes. No hablo ya solamente por temas puramente de capacidad adquisitiva socioeconómica, sino en general. Es
el clima social es un clima en el que se respira de una forma que no se respiraba antes de 1975. Dicho esto, creo que no debemos enfocar solamente lo que ha sido estos 40 años desde el punto de vista institucional y político. Yo creo que la gran aportación del entramado de las modificaciones constitucionales, legislativas, del entramado institucional y político, es que ha quitado barreras, ha quitado corsés. Eso es lo que yo más pongo en valor. Es como si hubiera una camisa de fuerza, oye, que la camisa de fuerza quizás siga estando, pero tiene una holgura que antes no tenía, ¿no? Para no entrar, que también podemos entrar en el debate, ¿no?, de las muchas imperfecciones que tiene esta autodenominada democracia, pero por utilizar este símil, de tener una camisa de fuerza muy constreñida y ahí ya cada uno que piense que o se ha quitado la camisa de fuerza definitivamente o que la seguimos teniendo, pero que tiene una holgura que, oye, que te permite moverte y desenvolverte de una forma distinta. Bueno, pues ahí es donde yo quiero poner el acento, es decir, el hecho de que al tener esa holgura se han producido una serie de cambios sociales, pero que han sido consecuencia de la evolución de la sociedad, no de la evolución política, no de la evolución institucional. Si os fijáis, incluso desde el punto de vista del entramado político-institucional, hay como, lo hemos hablado antes con Cataluña, hay como una tentación continua a decir, no, esto ya se hizo así y se definió con la Constitución del 78 y esto ya va a misa por siempre. No, mire usted. Pero por encima de ese posicionamiento institucional, lo importante es que el margen de maniobra que la sociedad ha tenido ha posibilitado cambios que hace 40 años eran impensables. De lo que yo me retrotraigo en el tiempo y ahora por una máquina del tiempo me voy al 75 y del 75 me vengo aquí y claro, la sociedad esta es que no tiene nada que ver en nada. Juan Enrique, en nada. Es decir, podemos hablar de comportamiento. Yo recuerdo la canción esa de Libertad sin ira, Libertad sin ira, y que hablan de que aquí la gente que no hay que tener miedo a nada, en el sentido de que aquellos que tenían miedo a la democracia porque esto iba a volver la guerra civil, y decía algo así como que la gente es muy sumisa, dice hasta en la cama, ¿no? Decía la canción, porque es verdad, hasta en la cama se había esa sumisión, esa camisa de fuerza llegaba incluso a tu comportamiento en pareja, ¿no? Claro, esto es una pequeña plasmación de lo que quiero transmitir. Todo esto ha saltado por los aires. Y yo, permitidme que ponga en valor a la gente. Es decir, que al haber holgura, ha habido una evolución tremenda en pauta, en comportamientos sociales, simplemente porque ha habido holgura. Pero creo que el mérito no es de la institución. El mérito del entramado institucional ha sido precisamente que haya holgura. Pero ha sido la gente, yo creo que ha sido la gente. Sí, yo un poco el hecho de la pregunta o la base o lo que subyace era 40 años de democracia, ¿no? Y democracia etimológicamente es el poder del pueblo para decidir, ¿no? Y entonces antes no había ese poder del pueblo para decidir y ahora, desde mi punto de vista, tampoco lo hay. Ahora tienes derecho a ir a votar cada 4 años, pero no cambia nada, es lo mismo, ¿no? Pero yo pongo el acento en el que te puedes divorciar, en el que te puedes separar, en multitud de prácticas sociales que son las que en definitiva hacen una sociedad distinta, ¿no? Nosotros, a mí me pasa, a mí el primero, cuando hablamos de este tipo de cosas, me voy mucho al ámbito puramente institucional y al entramado político, que es... No, hay cosas que son mucho más trascendentes y mucho más importantes, que fluyen cuando hay margen para que fluyan, claro. Y en el 75 ese margen era extremadamente pequeño, muy obediente hasta en la cama, como es lo que decía la canción de muy obediente hasta en la cama. Y en cambio cuando hay un poquito de margen, fluye de una forma espectacular. Y no hay que olvidar que esos cambios, muchos o pocos, pequeños o grandes, pero importantes, han sido porque el pueblo ha podido decidir. Si el pueblo no hubiera decidido, esos cambios no se hacen. O sea, la dictadura no es un general que dice, hombre, ahora voy a controlar España. No. La dictadura es la opresión del pueblo, o sea, son los grandes grupos económicos los que utilizan a la dictadura para hacerse más ricos. Y si ceden, no es por gusto, es porque el pueblo ha tenido capacidad de hacer que las cosas sean de otra manera. ¿Qué ocurre? Que no hemos tenido la capacidad de llegar a donde a algunos nos hubiera gustado llegar, porque ahí tenemos pues a los mismos bancos, las eléctricas, robándonos igual o más que en la época de Franco, ¿no? Lo has dicho tú antes, los mismos apellidos, cambian los nombres, algún apellido. Bueno, pasamos de tema, si os parece, y vamos a deportes. El Mundial de Motos ha estado muy recientemente también en nuestras vidas, y tanto la patada
famosa de Rossi, como el campeonato, la final del campeonato del mundo, con, bueno, si ha habido tal, haya habido, creo, enseñanzas importantes como para compartir, si os parece, tanto la forma, el pique primero de un señor, un motorista, Márquez, con Rossi, y hasta qué punto Rossi no aguanta más y ya, digamos, violencia, entra ya al trapo, y después, bueno, la final del campeonato, como 3 españoles y 2 que no se juegan nada, y como Rossi anuncia de que tal y no sé cuánto, en fin, ahí yo creo que hay, fuera del ámbito deportivo, hay mucha enseñanza, muchísimo potencial de enseñanza para compartir, y si os parece, vuestras impresiones, vuestros sentires son bienvenidos. Hombre, es que el deporte, yo de jovencillo hice mucho deporte, con escaso éxito, pero bueno, hacía deporte, sobre todo de equipo. Está muy bien, Juan. De equipo, se ve ahora que sirvió para algo. El éxito de hacerlo. Y me jugaba, o sea, me gustaba, era muy deportista, siempre. Y luego, ya hace unos años lo he seguido. Y luego con mi hijo, que es un amante del deporte, o sea, yo cuando vivía en Málaga he sido socio del Málaga en segunda B, en segunda, de Unicaja, y lo pasaba muy bien con él, ¿no? Y he ido a llevarlo a jugar. Bueno, no, quiero decir que he vivido el deporte, ¿no? Y claro, es que es normal lo que tú dices, porque en el deporte es una actividad en la que los seres humanos nos expresamos casi de una manera, o sea, de una manera muy completa. No solo el deporte no es solo esfuerzo físico, es constancia, es disciplina, es sentido del equipo, es cooperación, es lucha, es competencia, es inteligencia. O sea, es que el deporte, sobre todo el deporte colectivo, pero todo, o sea, nobleza. A mí me gusta ver, por ejemplo, el rugby, ¿no? Siendo tan duro, tan fuerte, tan agresivo, hombre, hasta un punto, ¿no? Pero tiene también una dimensión de nobleza y de disciplina, en el sentido de decir, hasta aquí puedo llegar, ¿no? De aceptación a lo que dice el árbitro, no se discute, ¿no? Entonces, claro, es normal que cualquier disciplina deportiva, pues, pueda uno verle cualquier dimensión humana, ¿no? En esto de estos días, yo casi no me había enterado, pero tuve la suerte el domingo de que estaba con un grupo de amigos, entre los cuales estaban motoristas muy aficionados a las motos, y entonces ellos me iban dando la clave, ¿no? Y entonces la enseñanza que he sacado es doble. Una, que en todo comportamiento humano que uno contempla hay 2 elementos. Aquello que vemos de una manera, digamos, objetiva, y el juicio de intenciones que hacemos. A mí, si algo he evitado siempre, no sé quién me lo enseñaría, pero desde luego ha sido la enseñanza más eficaz que alguien me ha dado, es a no hacer juicios de intenciones. Porque es evidente que ningún ser humano puede conocer la intención de otro. Por lo tanto, no creo que se puedan hacer. Me desagrada profundamente cuando oigo a alguien decir, es que ese lo que quería era tirar al otro. Pues eso no, es imposible. No lo podemos saber. No lo podemos saber. Por lo tanto, como no lo podemos saber, mientras él no lo diga, nosotros no podemos llegar a esa conclusión. Y por otro lado, me decían mis amigos motoristas, si esto es más fácil de lo que parece. Es que esta gente son profesionales y están compitiendo. Y luchan constantemente por llegar. Y me decía ayer, dice, fíjate cómo Márquez no va a parar, incluso aunque no le convenga, no va a parar para intentar jugársela. Y efectivamente ocurrió. Pero no solamente fue eso, sino que, yo no sé si la interpretación que hacía mi amigo el motorista es acertada, ¿no? Pero la que me hizo, y decía, y fíjate cómo Pedrosa, que era el tercero, que era... tampoco tenía mucho, es más, lo suyo era que o Pedrosa o el otro hubieran intentado, en todo caso, ganar la carrera. Por luchar Pedrosa, hay un momento que yo no me di cuenta, pero me lo dice mi amigo, y dice, mira, le ha impedido, le ha estorbado, y hace que Márquez, que iba el segundo,
no pueda tener la comodidad y la posibilidad de adelantar, porque el propio de su equipo, la interpretación que me hacía era que va igual, tiene derecho también a luchar, ¿no? Y cuando a Márquez le criticaban, pero hombre, ¿y por qué? ¿Por qué detrás de Rossi? No, yo le pregunté a mi amigo y me dice, no, es que Márquez es que quiere ganar, es que esa es la competición, o sea, es el juego, por así decirlo, consiste en eso, ¿no? Lo demás son juicios de intenciones, ¿no? Que yo creo que es que no lo podemos hacer, a mí no me gusta hacerlo, ¿no? Ahora, es evidente que después, detrás de todo esto, pues imagino que hay intereses comerciales, de marcas y tal, yo eso ya lo desconozco, ¿no? Me gusta creer que lo que haya sea simplemente el espíritu de lucha, ¿no? Bueno, es como en una carrera, pues uno... es como a veces uno ve 100 metros y dicen, es que al final se ha parado, hombre, que no creo que decimas, pero puede ser, ¿no? Yo tengo no la suerte, porque no es suerte, es algo que me habré merecido, de tener de mis 3 hijos, que son los 3 sensacionales, el más pequeño, que tiene actualmente 26 años, se ha dedicado desde siempre a la actividad deportiva. Desde que era muy pequeño ha sido un talento en cualquier tipo de deporte. En un momento determinado lo enfocó hacia la práctica del fútbol y cuando tuvo una edad donde tuvo que decidir entre seguir volcado en la práctica deportiva o centrarse en sus estudios, él voluntariamente, sin ninguna presión ni de su madre ni de su padre, decidió orientarse más hacia los estudios. En la Pablo Olavide, en la Universidad Pablo Olavide, realizó la licenciatura de Ciencia del Deporte y bueno, una vez que terminó su licenciatura, él hoy es un profesional del deporte, no como practicante en una actividad deportiva, sino fundamentalmente como preparador físico. Preparador físico en general, pero también de deportista significado. Y eso lo complementa con una colaboración con la selección de Italia como analista físico, la selección de fútbol. Hoy precisamente, ayer viajó porque hay partido de la selección y siempre que hay partido de la selección él se va a Florencia con la selección italiana y contribuye a la preparación física, al análisis del estado físico de los jugadores y demás. Entonces, yo a través de mi propia experiencia, pero sobre todo de la experiencia de mi hijo, hago una enorme distinción entre el deporte que vemos en la tele y el deporte. Eso es muy importante. Yo eso lo he aprendido a través de él, porque ayer no tuve ocasión de charlar con él viendo la final porque yo estaba volviendo de Valladolid y yo llegué a casa del AVE que me trajo de Madrid a Sevilla y vi las 3 últimas vueltas. Y él a su vez estaba con el que es su jefe, entre comillas, preparando el viaje porque se iban por la tarde. Y no tuve ocasión de charlarlo con él viendo la final, ¿no? Pero sí he tenido ocasión de charlar con él lo que sucedió en ese momento, en la famosa patada, entre comillas. Y vuelvo a insistir, que seamos muy conscientes de que el deporte es una cosa. Y esas manifestaciones que llamamos deporte no es que no sean deporte, no digo que no sean deporte, pero son una de las muchas manifestaciones que tiene el deporte. Pero lo cierto es que en el día a día, en cualquier ciudad española, hay decenas de miles de hombres y de mujeres de muy distintas edades que llevan a cabo una actividad deportiva. Y eso es realmente el deporte. Eso es realmente el deporte. Yo creo que hay que poner, Enrique, a ti que ese término sé que te gusta mucho y en la fundación que presides y en esta televisión es un leitmotiv consciente, lo que es también el deporte consciente. Entonces, vamos a poner en valor ese deporte consciente, vamos a poner en valor la actividad deportiva en sí, más allá de estos episodios de una final de un campeonato de fútbol o de la Champions que siguen millones de personas y donde pasan cosas tremendas, donde hay fallos arbitrales que uno no entiende cómo no ha visto lo que han visto 1.000 millones de personas. Eso pertenece a un mundo que no deja de ser deporte, pero es como, no sé, es como un esbozo de la realidad, ¿no?, deportiva. Para mí que el deporte también ha supuesto tanto y que en mi proceso, vamos a llamarle conciencial, el hacer maratones, me he dado cuenta mucho después, fue lo que realmente marcó el antes y el después, el que me transformó como persona, ¿no? Empezar a correr en carrera de fondo, ese encuentro contigo mismo, ese conocimiento de ti mismo que te da el estar horas y horas toda la semana corriendo 90, 100 kilómetros, el cómo eso te va, sin que tú te des ni siquiera cuenta, cómo te va transformando, ¿no? Eso es lo que creo que es muy importante en la actividad deportiva, ¿no? Y eso, claro, no se transmite en acontecimientos como este, al contrario, nos hace ver una dimensión del deporte
que parece que es exclusiva, pero no es exclusiva. Permíteme que me haya ido por la tangente, pero haya puesto en valor esta parte, ¿no? Porque me parece muy importante, ¿no? Sí, es un poco en fin, como, no sé, el sacrificio, digamos, de unas personas que se esfuerzan, que desde pequeñitos se ven algunos deportistas, ¿no? En Gasol, en Márquez, desde pequeñitos están enfocados en un tema, parece no viven para eso y sus familias lo enfocan a eso, ¿no? Y al final llegan a un tema y llegan a un final del campeonato del mundo y donde actúan otros condicionantes que no son los estrictamente deportivos, ¿no? Hay mucha enseñanza ahí, ¿no? Una de las experiencias, si tú has tenido, quien haya tenido hijos deportistas, creo que sin duda las ha vivido, porque no creo que me haya pasado solo a mí. Una de las experiencias más desagradables en mi vida, precisamente las he tenido cuando llevaba a mis hijos a los partidos, ¿no? Cuando nosotros éramos niños íbamos solos, como mi padre nos había acompañado a un partido. Yo le decía a mi padre, a mi madre, que me llevara a un partido y yo creo que me hubieran mirado como un marciano, ¿no? Porque era inconcebible, ¿no? Y íbamos a otro pueblo solos, ¿no? Pero ahora que vas con tus niños, que también, por cierto, creo que es una cosa muy positiva, porque a mí me hubiera gustado haber ido también, haber disfrutado con mi padre en esa etapa, ¿no? Pero habéis visto escenas con los padres, incluso de violencia, o sea, tremendo, ¿no? Tú dices con razón que el deporte convertido en espectáculo es otra cosa, es un espectáculo, pero no es deporte, pero el deporte que tiene una connotación de competencia y competitividad evidente, ¿no? Porque si tú sales a ver quién mete más canastas, pues estás compitiendo, pero la competencia, la competitividad en ese caso es un instrumento para el goce, ¿no? Pero cómo la competencia se convierte en un fin, ¿no? Y cómo se produce una deshumanización de la gente, ¿no? Y vamos, yo he visto escenas que no quiero ni volver a pensar porque son muy desagradables. Yo me estoy acordando, Juan, de una anécdota. Mi hijo Andrés empezó a jugar, vamos a decir, profesionalmente, porque empezó a tener ya un sueldo de 120 euros cuando tenía 13 años. Y él jugaba de interior o de lateral. Y en un campo, no voy a decir el nombre del equipo, no se trata ahora de hacer sangre, pero en un campo cercano a la ciudad de Sevilla, en un pueblo cercano, claro, él corría por la banda. Y el partido iba muy ajustado y faltaban muy pocos minutos. Y en un momento determinado cogió espacio y se metía por la banda con mucho peligro, porque podía girar incluso para... Eran vallas donde los espectadores estábamos en las vallas apoyados. Es increíble, pero el padre de uno del equipo contrario le puso la zancadilla. No me lo imagino. Le puso la zancadilla. El árbitro no sabía qué pitar. Tal como está contando, me lo imagino, vamos. Que se hace en una situación así, donde un espectador le mete una zancadilla. Resulta que el espectador. A un niño de 13 años. Resulta que el espectador es el padre de otro niño, de verdad. Son cosas, pero en fin, forman parte de esa. Hay que tomárselo con sentido del humor, de esas tensiones que genera la dinámica a la que hacíamos referencia anteriormente, la dinámica no de cooperación, sino la dinámica de tensión. Pero es que detrás está la violencia, o sea, claro, es un elemento tremendo, ¿no? Sí. Yo recuerdo, yo no he ido, he ido a un partido de fútbol, a uno, de liga, porque me invitaron al palco de un equipo de Sevilla y mi mujer es de ese equipo y me invitó a uno y le dije, yo no voy. Y dice, espérate, mi mujer, sí, voy. No he ido a ninguno más. Yo recuerdo con mi hijo Pablo, con 12 años, papá, yo quiero ir a un partido de fútbol. Y nos fuimos los dos a ver un partido de fútbol. Y cuando estábamos allí, delante había un padre con su hijo. Y entonces el padre se levantaba y gritaba, ¡árbitro! Y ahora imaginaros todas las palabrotas que... Y automáticamente el hijo se levantaba, también con 12 años, 13, y gritaba todas esas palabrotas. Cuando llevamos 10 minutos, mi hijo Pablo decía, papá, a mí esto no me gusta. ¿Te importa si nos vamos? Digo, ¿tú querías venir? Tú nos vamos cuando queramos. Y nos fuimos, ¿no? Y no he vuelto a pisar un campo de fútbol. Fui a los mundiales, cuando celebraron aquí, fui a ver a Brasil, pero yo en vez de estar mirando allí estaba mirando la torcida brasileña. Un espectáculo espectacular. Mirando a la brasileña. En general, el ambientazo, cómo se deforma, cómo tu identidad, cómo tu ser, cuando estás en un colectivo, pierdes tu identidad, pierdes tu conciencia, digamos, y se cede en función de un colectivo
que la manipula hasta el extremo de que se citan después fuera, se citan para pegarse, eso tenemos Sí, recientemente. a son mí una temas cosa que siempre muy me ha fuertes, llamado la muy atención, fuertes. quizás tú sí tienes más reflexión sobre el deporte, lo diferente que es el público en diferentes deportes, Sí. ¿no? Sí. Porque yo he ido mucho al baloncesto y no recuerdo una mala forma o del público, bueno, o sea, una vez siempre pasa que le pasa algo a tu equipo, pero sin embargo en fútbol la agresión de los espectadores es como más permanente, cosa que por ejemplo no ocurre o por ejemplo en Inglaterra, ¿no? Entre el público del fútbol y el rugby, que es completamente diferente, ¿no? Es curioso que es verdad lo que tú dices, ¿no? Que la aglomeración transforma, pero no siempre en el mismo sentido y no siempre con las mismas consecuencias, digamos. Estoy de acuerdo. Sí. No obstante, también somos conscientes de que de todo hay en todo, ¿no? Claro. Que yo no voy al campo de Betis todo lo que me gustaría porque viajo quizás demasiado, pero cuando tengo ocasión voy y es un momento de encuentro con familiares que suelen ir, la cerveza de antes, la cervecita de después, el ver a gente. Hay muchos mundos en todos los mundos, Sí. sin menoscabo de que esas tensiones a las que muy bien los dos está haciendo referencia, también yo creo que tiene mucho que ver los medios de comunicación. Los medios de comunicación plantean cada partido de fútbol y da igual la escala, no hablo solamente del Madrid y del Barcelona, que ahora está aquí ya próxima el clásico, ¿no? El partido, siempre son los partidos del siglo, ¿no? Incluso la prensa local, cada partido del equipo de la localidad lo afrontan cada partido como si fuera el acabose, no va mal, ¿no? Entonces eso yo creo que a la gente le transmite una especie de estrés, una especie de tensión que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Cuando jueguen dentro de unos días el Madrid y el Barcelona, no se están jugando la Liga, se van a jugar 3 puntos. La Liga son muchos puntos y no pasa nada, pero sin embargo parece que ese partido es el fin del mundo y la misma gente son tensionadas por esos medios de comunicación, sin menos claro que el tema es porque la gente ve esos medios de comunicación, que es quizá la raíz de todo. Sí. Bueno, tenemos que ir terminando, se me ha hecho cortísimo, pero es hora de dejar esta tertulia. Y si os parece, quedamos convocados para nuevas tertulias de actualidad, donde compartiremos sentir sobre lo que los medios tradicionales, aunque no los seguimos mucho, pero hay cosas que trascienden y que me apetece que compartamos desde otro punto de vista. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y es para todo. Gracias.